tema de hoy es la contabilidad administrativa en los proyectos de inversión. Mi equipo está conformado por María Antonia Salazar, José Alberto Estrada Delgado, Norberto Flores Elías, Martín Segoviano. y su servidor, Diego Ismael Marín Juárez. El tema que vamos a exponer es la contabilidad administrativa en los proyectos de inversión. Los subtemas es la metodología para el análisis y la evaluación de proyectos de inversión, la inversión de un proyecto, los flujos de efectivo que generan los proyectos de inversión, la depreciación en la evaluación de proyectos de inversión y al final una conclusión. evaluación de proyectos de inversión. Los pasos son definición de cada uno de los proyectos de inversión existentes, calcular el costo de capital ponderado de la empresa, análisis cuantitativo, selección de proyectos y seguimiento de los proyectos. Definición de cada uno de los proyectos de inversión existentes. Esto implica determinar la inversión, los flujos de efectivo que genera cada proyecto, la vida útil del proyecto, el valor de rescate y toda la información cualitativa que considere necesaria para el análisis. Calcular el costo de capital ponderado de la empresa. Consiste en determinar cuánto le cuesta en promedio a la empresa cada peso que maneja. Esto servirá de punto de referencia en el análisis cuantitativo de los proyectos, ya que será la tasa de rendimiento mínimo aceptable por la empresa. Análisis cuantitativo. Se evalúan los proyectos por medio de los métodos cuantitativos, luego mediante un enfoque inicial que sintetiza los resultados de cada método y permite seleccionar los proyectos convenientes. Selección de los proyectos. Después del análisis cuantitativo, cada proyecto se agrega el aspecto cualitativo para el proceso de selección. Significa considerar variables como el rendimiento que genera el proyecto, su urgencia, su riesgo, la necesidad de realizarlo, etc. Seguimiento de los proyectos. Luego de la selección de los proyectos, en función de las variables mencionadas, deben vigilarse los beneficios que se esperan del proyecto conforme lo planeado. En caso contrario, deben realizarse las correcciones hasta asegurar los beneficios esperados. Como siguiente subtema hablaremos de la inversión de un proyecto. ¿Qué es la inversión de un proyecto? La inversión de un proyecto es el total de recursos que proporciona una empresa que se compromete con el objetivo principal de comprometerse a un determinado momento para lograr un mayor poder de compra. Los recursos para implantar un proyecto de inversión, en este caso una empresa, son los desembolsos de efectivo que exige el propio para empezar a desarrollar sus actividades propias, es decir, a generar los beneficios para los que fue concebido. Aquí tenemos que tomar algunos aspectos en cuenta. Hay que pagar un cierto porcentaje a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al comprar nuevo equipo, hay que tomar en cuenta la inversión fija, en este caso instalaciones, maquinaria, edificio, etc. La inversión flexible sería el capital de trabajo. La inversión se basa en el nivel de actividades o de ventas, el cual irá incrementando proporcionalmente al nivel de actividades. Todo lo invertido en capital de trabajo durante la vida del proyecto se recupera al final del mismo. Para aumentar el nivel de ventas, además de aumentar la capacidad instalada, lo que es maquinaria, edificios, mano de obra, hay que aumentar la inversión de cartera, al igual que mantener más inventarios de materia prima y de artículos terminados. En el caso de que se lleve un proyecto de inversión a largo plazo, además del desembolso por la adquisición de dicho activo,
hay que atender los siguientes aspectos: lo que es el costo de oportunidad en que se incurre por no incorporar ese nuevo proyecto, el capital de trabajo adicional que se debe invertir y que se recuperará en el último año de la vida útil del proyecto, el valor de rescate del activo reemplazado y sus costos de remoción. El primero se resta y los últimos se suman al monto de inversión. El efecto fiscal que causa la utilidad en la venta del activo viejo o el ahorro fiscal por la pérdida de la venta. En este caso, en el efecto fiscal que causa la utilidad en la venta del activo viejo o el ahorro fiscal para la pérdida o la venta, es cuando vendes tu maquinaria vieja y tienes que pagar un porcentaje a Hacienda por esa utilidad que obteniste. Todo esto, lo anterior, nos sirve como referencia para determinar el monto de la inversión. Como siguiente subtema serían los flujos de efectivo que generan los proyectos de inversión. El concepto para medir los resultados de la actividad de las empresas es la utilidad más que el flujo de efectivo que generan. Utilidad es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. Flujo de efectivo es el estado de cuenta que refleja cuánto efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago de capital. ¿Por qué se le asigna mayor importancia al flujo de efectivo de una empresa para evaluar el proyecto de una inversión que a la utilidad? La utilidad contable es un concepto subjetivo como herramienta de resultado de los proyectos, por lo que es muy riesgoso hacer la evaluación de un proyecto de inversión con datos subjetivos. En cambio, el flujo de efectivo es un concepto homogéneo, más objetivo para todos los profesionales interesados en el análisis, en tanto que el de utilidad es diferente para cada uno. Los tipos de flujo de efectivo son los flujos de efectivo absolutos, son los que generan un proyecto que no tiene relación con ningún otro. Los flujos de efectivo relativos son los que relacionan con otros proyectos. Los flujos de efectivo deben ser diferenciados entre flujos positivos y negativos. Los positivos son los ingresos que genera un proyecto o bien los ahorros que se va a provocar dicho proyecto de llevarse a cabo. Los flujos negativos son los desembolsos que originarán por el proyecto de la inversión. Tenemos la depreciación en los proyectos de inversión. La depreciación es la disminución del precio en el activo fijo, pero desde la óptica contable la depreciación es la distribución como gasto del valor del activo en los periodos en los cuales presta su servicio. ¿Cuándo inicia y concluye la depreciación de un activo fijo? Bueno, la depreciación se establece desde que se compra el activo. Como cada activo tiene una vida útil, desde el momento que se empieza a utilizar es cuando comienza a depreciarse. Bueno, los activos fijos, con excepción de los terrenos que son de uso de la empresa por un número limitado de tiempo, y en ese tiempo se tiene que estar distribuyendo el gasto por los periodos contables. La depreciación puede derivarse por tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia. Bueno, los activos principales son los que se espera que sean usados durante más de un periodo contable y tienen una vida útil estimada, como por ejemplo los edificios, las unidades de transporte, los muebles, los equipo de maquinaria. Bueno, existen métodos de depreciación para calcular el tiempo. Pues en general los más utilizados son el de la línea recta y el método de depreciación acelerada. El método de la línea recta supone que los activos se usan más o menos con la misma intensidad año por año a través de su vida útil, por lo tanto la depreciación periódica debe ser del mismo monto, y para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula, que es DLR es igual a P menos S sobre M, donde P viene siendo el costo de adquisición, S viene siendo el valor residual y la N viene siendo el número de periodos en el año de vida útil.
Bueno, para utilizar este método, lo primero que determinamos es la vida útil de diferentes activos, como por ejemplo, según el decreto de 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los bienes, muebles, maquinaria y equipo, y el equipo, trenes, aviones, barcos tienen una vida útil estimada de 10 años, y los vehículos, computadoras tienen solamente 5 años de vida útil. Bueno, además la vida útil se maneja otro concepto conocido como el valor de salvamento o valor residual, y es aquel valor por el que la empresa calcula que se podrá vender el activo una vez finalizada la vida útil del mismo. El valor de salvamento no es obligatorio. Bueno, una vez determinada la vida útil y el valor de salvamento de cada activo, se procede a analizar el cálculo de la depreciación. Por ejemplo, supongamos que un vehículo cuyo valor es de 30 millones, se tiene entonces 30 millones sobre los 5 años que está estimado su depreciación, vienen siendo 6 millones, así es como se determina la depreciación anual. También se puede calcular de forma mensual, para el cual se divide en los 60 meses que tienen los 5 años. Este procedimiento se hace cada periodo hasta depreciar totalmente el activo. El método de depreciación acelerada, este método consiste en distribuir el valor depreciable de un activo en forma descendente, es decir, una mayor proporción en sus primeros años de vida. También conocido el método de las unidades producidas. Este se utiliza para depreciar la maquinaria, los vehículos, montacargas, etc. Sus beneficios es que es uno de los más acertados en relación a una medición más correcta, al cual se va enfrentando el activo o el bien. Bueno, la contabilidad así en sí define la depreciación como desde una tercera forma. Desde su punto de vista, la depreciación es la asignación sistémica del gasto por el uso del activo a lo largo del tiempo. O sea que la depreciación es como, por decir, el gasto que desde que compras el activo se va desgastando, y en base a eso se va calculando la depreciación. Hay distintas formas de hacerlo. ¿Qué se deprecia? Se deprecian todos los bienes inmuebles, como por ejemplo mobiliarios, maquinaria, edificios y automóviles. Aquí incluir un cuadro de depreciación, que son los bienes como ganado de trabajo, reproducción, dadas de pesca, y su porcentaje anual de depreciación, que sería un 25%, vehículos de transporte terrestre, a excepción de los ferrocarriles, un 20%, la maquinaria y equipo, otro 20%, y el equipo de procesamiento de datos, 25%, y los otros bienes de activo fijo se deprecian solo un 10%. Bueno, la tasa de depreciación corresponde al porcentaje del valor que sufre cada activo de manera anual, y esto es importante ya que para este tema, ya que es un concepto la depreciación no involucra un desembolso de dinero, y es un mecanismo para poder calcular después cuánto se va a pagar de impuestos. En conclusión, la contabilidad administrativa proporciona información macroeconómica a los inversionistas sobre el proyecto, la cual les sirve para evaluar los proyectos y tomar decisiones sobre si se invierte o no en el proyecto. Si se decide invertir, les permite identificar las actividades más rentables